Hablar sobre un tema crucial para nuestras ciudades, que es el transporte público específicamente. Y es muy interesante la investigación de la cual vamos a conversar, porque parte de una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho, y probablemente muchos se lo hicieron también a partir de octubre del año 2019. ¿Es posible el transporte público gratuito en Chile? Estamos con Hugo Silva, que es doctor en Economía y Transporte, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Polo, muchas gracias. Cuéntenos acerca de esta investigación, motivado, digamos, por esos sucesos, por esa pregunta, y lo que ustedes intentan de alguna manera definir es, bueno, cuáles son los efectos que tendría una política de ese tipo. Cuéntenos en detalle de qué se trata. Claro, nosotros hace tiempo tenemos esta inquietud de pensar cuál es la tarifa, cuál es el sistema de transporte público que mejor le haría a la sociedad, a las ciudades. Y parte de eso era estudiar si se podía hacer a costo cero, o más bien qué beneficios, cuantificar los beneficios que tendría. Y lo que hicimos fue un experimento con trabajadores de la ciudad, de distintos lugares, distintos ingresos, distintos tipos, entregarles aleatoriamente un pase, es decir, por decirlo de una forma, una tarjeta VIP ilimitada, para que pudieran hacer los viajes que quisieran sin costo y estudiar cómo cambiaba su comportamiento, su movilidad. Ya, Lo que sí. Sí, lo que encontramos, bueno, una de las cosas que nos preguntábamos era si podía pasar que se bajaran personas del auto y se subieran al transporte público. Y la otra era si los que ya eran usuarios incrementaban mucho sus viajes y, por ejemplo, dejaban de caminar y se subían al transporte público para hacer esos viajes. Y lo que encontramos fue, respecto de la primera, es que en general no. En el horario punta, en los viajes en la mañana y en la tarde, la gente se mantuvo haciendo lo que siempre hacía. Es decir, no Ya, cambiaron ni lo los que, viajes en transporte público ni ajá, en auto. ya. O sea, pese a que tenían el transporte público gratis, la gente no se bajó del auto. Eso es, Exacto, ya. Ujú. exacto. Bueno, y un experimento de corto plazo. Muchas veces esas decisiones de dejar de usar el auto, venderlo, son de mucho más largo plazo, entonces no se pueden capturar en un experimento así. Ya, ajá. Pero de todas maneras es una información relevante y replica un poco lo que se ha encontrado en otros lados también. O sea que como efecto en general no se logra bajar a la gente del auto, pese a que a que la tarifa sea incluso cero. Claro, tal cual. Claro, es una mala Al menos en es el una corto o plazo. aparece como una mala noticia, ¿no? Sí, pero con matices, ¿cierto? Si bien el costo cero no genera este cambio tremendo, sí trae otros beneficios, pero más importante aún es pensar el por qué. Y ahí es donde creo que hay un aporte también, que es para que esto funcione, o en general, para poder disminuir el uso del auto y aumentar el transporte público, no solo tiene que ser un precio accesible, sino que tiene que ser una calidad alta. Mm. Y ahí es donde, en los casos exitosos en otras ciudades, siempre las políticas han ido de la mano de mejorar el transporte público. Y eso es algo que no podemos hacer parte del experimento, ¿no? Claro, claro. Esa calidad medida en qué aspecto, cuáles son los factores que uno considera para hablar de un transporte público de calidad. El primero es tiempo de viaje. Tiempo de viaje es esencial, y eso en metro se logra porque por diseño va por subterráneo, en carriles distintos, no tiene interacción con lo que pasa en vehículos, en autos sobre todo, y en los buses, en vías segregadas, es decir, ya sea pistas, corredores donde tengan preferencia y puedan circular más rápido. Y eso ayuda también al segundo factor importante de calidad,
que es el tiempo de espera. Al andar los buses más rápido se pueden aumentar las frecuencias y así esperar menos por el transporte público sin necesidad de aumentar la flota. Eso, asumiendo eso, esos dos elementos, el tiempo de viaje, tiempo de espera, asumiendo que una cosa que también es fundamental, que es la característica de los recorridos, ¿no? Que fue uno de los grandes problemas que tuvo el Transantiago en el momento en que se inaugura. Exacto, y están muy vinculados el diseño con la tarificación o los fondos disponibles. Si uno diseña un sistema autofinanciado que tiene que cubrir sus costos, naturalmente va a ser un sistema más barato y que tiene menos calidad en ese sentido y que a lo mejor hay que hacer más transferencia, hay que esperar más. Cuando se planifica con más recursos es donde se puede alcanzar una calidad superior, recorridos más directos tal vez, más frecuentes e idealmente con infraestructura, que fue lo que se fue cambiando gradualmente desde el 2007 hasta como tenemos ahora. Hay un aspecto de esta investigación que usted mencionaba, estamos conversando, les recuerdo, con Hugo Silva, que es doctor en Economía, Transporte, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y que tenía que ver con el efecto de el pasaje gratis, por decirlo así, en las personas que no solo que andan en auto, sino que las personas que usan otro tipo de movilización, por ejemplo, los que o los que simplemente caminan. ¿Qué efecto tuvo en ese tipo de personas? Bueno, lo que encontramos fue que sí hubo un aumento significativo de viajes, que la totalidad de ese aumento ocurrió en periodos no punta, es decir, puede ser tarde, durante el día o fines de semana, y fue principalmente por gente que tenía acceso al metro cerca, es decir, que vivía, digamos, a 1 kilómetro a distancia caminable del metro. Esas personas que recibieron este pase liberado de tarifa, en comparación a los que no lo hicieron, aumentaron sus viajes sustancialmente. Y eso conversa con lo que mencionaba antes, ¿cierto? Justamente en la ciudad, ellos son los que tienen el acceso al transporte público más rápido, más frecuente, entonces se genera ese efecto. Y a partir no solo de esta investigación, sino que del estudio que usted ha hecho acerca de los sistemas de transporte, ¿cuáles son las formas en las que se puede motivar a las personas y hacer que las personas se convenzan de en el largo plazo cambiar su medio de transporte y dejar el automóvil? Porque de hecho esto es un tema que por lo menos las autoridades anteriores, del gobierno anterior, la autoridad de transporte, ponía mucho énfasis en el transporte público, incluso en términos del fomento de la electromovilidad. Se decía, no queremos fomentar la electromovilidad de automóviles particulares, sino que del transporte público. Y pese a eso, el año pasado se vendieron 400.000 autos en Chile, y este año, no sé a cuánto vamos ahora, pero iban como 100.000 en el puro primer trimestre. ¿Cómo se convence a las personas? Un gran desafío, ¿no? Si todos decidimos ir en auto, no nos vamos a poder mover, básicamente, sean eléctricos, sean claro. A benzina, y hay que fomentar los modos más sustentables. El transporte público es uno de ellos, está la bicicleta también, caminata, y yo diría que hay que partir con aumentar el costo de usar el auto. Eso se puede hacer con algunos impuestos, con estacionamiento, el costo de los estacionamientos, etcétera, pero a la vez tiene que venir con una mejora a los otros sistemas. Por ejemplo, la bicicleta, que tiene un potencial muy grande en viajes relativamente cortos o no tan largos, no hay infraestructura de calidad densa en la ciudad como para poder hacerlo. Entonces, a diferencia de otras ciudades, entonces los más valientes lo hacen, pero no es la mayoría de la población aún. Claro. Por y lo mismo con el transporte público.
Ujú. Exacto, el metro, por ejemplo, es súper exitoso en eso, y los buses también pueden serlo, pero necesitamos darle la prioridad. Pues le queremos agradecer muchísimo al profesor Hugo Silva, doctor en Economía y Transporte, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Muchísimas gracias, profesor, por estar acá en Radio Duna. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Pablo, un placer.